Hey, bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, que por sus siglas es IAE. Recordemos que estos videos son traídos a través del convenio que se tiene entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve, que por sus siglas es MEMAC. Hoy, martes 26 de marzo, se les va a traer la continuación del video de Mineral de Pozos, el cual es una propuesta de crear una red de transporte a base de hidrógeno. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de iniciar el video. El video que es referente a Mineral de Pozos que se subió en fechas anteriores se va a corregir y se va a subir aproximadamente el día jueves de esta semana, que estaremos hablando que es jueves 28 de marzo, para que puedan seguir un poco el hilo. En esta parte podríamos decir que es un pequeño adelanto y el video del jueves sería la precuela de este. Este video se va a basar en 3 puntos. En 3 puntos se preguntarán cuáles son estos 3 puntos. Van a ser uno que voy a presentar yo, el segundo lo va a presentar mi compañero Irving Barreto, el tercero lo va a presentar mi compañera Claudia Pérez Cabrera, en el cual vamos a abarcar desde la presentación de la red a base del sistema de transporte a base de hidrógeno, la presentación de las rutas a base de lo que se tiene en el croquis de las zonas turísticas y parte del mobiliario urbano que se presente implementar. En esta primera parte de lo que yo les voy a hablar es de cómo la red va a funcionar como un sistema de transporte a base de hidrógeno. Para que esto pueda funcionar correctamente, primero se debe volver a hacer una segunda visita a Mineral de Pozos. Y se preguntaron, ¿para qué hacer una segunda visita? Que no en la primera debieron de haber obtenido todo. Por cuestiones de tiempo no se pudo, y además de eso se tiene que hacer una serie de estudios, las cuales en este momento van a ser a una escala un poco pequeña, porque para poder hacer un estudio de origen y destino, tanto como de oferta y demanda, e incluso de circulación que se tiene o de dirección vial, se necesitan aproximadamente 50 a 30 personas. Por lo cual, al solo hacerlo con mis compañeros, ahí siendo solamente 3 personas, se va a reducir un poco la muestra, pero a partir de ello vamos a poder generar una red, la cual después vamos a meter un software, el cual se va a ver en la siguiente imagen que tengo aquí, en la cual se muestran las carreteras existentes, pero se muestra un flujo vehicular, el cual no sabemos si realmente es actual o está desactualizado con información anterior, por lo cual es muy conveniente hacer este tipo de estudios. En este primer apartado, lo que se hace es identificar el estado de las vialidades, porque tenemos que identificar que todas las vialidades pertenecen a la escala de tipo locales. Tenemos que ver si hay algún panorama de tipo municipales o estatales, o en su defecto si es que hubiese alguna carretera de tipo federal que se encontrara dentro de la propuesta que vamos a plantear, porque al haber carreteras de tipo estatal o de tipo federal, porque si se tratara de carreteras estatales o federales se tendría que hacer otro tipo de adecuaciones, porque recordemos que esta propuesta es a nivel municipal. La razón por la cual se quería lograr esta propuesta de creación de red de transporte eficiente a base de transporte de hidrógeno es que las personas se puedan transportar de una manera correcta, eficiente, y para ello estamos planeando poder hacer un estudio en el cual se va a tratar de investigar la demanda y la oferta que se tiene tanto en transporte público. Igualmente se va a hacer un conteo y un aforo de los vehículos que pasan, e igualmente de las personas que suben a los transportes que van de una esquina del estado a otra, y se va a buscar principalmente que entendamos bien el funcionamiento de este transporte y cuál sería el impacto del transporte que estamos proponiendo, porque el tipo de transporte que se plantea promover en esta zona, pues como bien lo mencionamos, va a ser a base de hidrógeno, pero principalmente como se está manejando es que va a ser a un autobús con una capacidad para 49 personas sentadas, 22 paradas más el conductor, lo cual nos da una capacidad de 72 ocupantes.
Igualmente lo que se quiere implementar en una primera fase de propuesta es de que para el inicio de la implementación de esta, si se llegara a realizar, es que se inicie con 10 autobuses para poder hacer una red eficiente en la cual podamos tener un itinerario de salida y entrada con intervalos de aproximadamente 3 minutos, ya que recordemos que entre semana el flujo de personas no es tan alto y en los fines de semana podríamos determinar cuál es el punto al cual se dirigen las personas con una mayor facilidad, para que ese punto podamos hasta cierto momento hacerlo un poco a un lado y destacar a los cuales son de menor acceso, ya sea porque el camino no está bien encontrado, que igualmente eso ya entraría en la parte de la reconstrucción de la red. Algo que quiero destacar en este primer apartado es que se va a hacer tanto el diseño de la red como igualmente se va a hacer el diseño de la simbología de la red, la cual vamos a buscar los símbolos más representativos de Mineral de Pozos, como pueden ser parte de los nombres de las haciendas, tal vez una representación tipográfica de ellas, representar los molinos, igualmente representar las iglesias e inclusive representar el cerro que se encuentra, que es el Cerro del Águila, para que así la gente pueda identificar más fácil estos puntos de partida, los cuales van a ser centros modales, porque igualmente, como bien se mencionó en el primer video, que es el que se va a corregir, se está planteando que se cree una ciclopista. E igualmente, pues nos parecería algo interesante poder conectar nuestro sistema de autobús con esa ciclopista para que así empiece a conectarse de forma intermodal. Y bueno, hasta aquí llegaría este primer apartado y continuaría mi compañero Irving Barreto. Bueno, pues para dar inicio a mi participación en este video, yo les voy a hablar sobre el mobiliario urbano, y la cual aquí podemos integrar la propuesta que se tiene sobre o que va referente hacia las paradas inteligentes. Pues ustedes se preguntarán qué es. Básicamente estas pues son variables, pero no es como una parada tradicional, ¿no? La que todos conocemos, que es simplemente una banca ya sea de plástico, de metal o de cemento con un techo que pues te cubre del sol. Aquí pues va un poquito más alto el nivel, en las cuales pues cuentan con videocámaras de vigilancia para tener pues monitoreado todo el tiempo el espacio, pantallas multimedia en las cuales te puede informar, pues puede presentar videos, música, cualquier tipo de cosas, al igual información con respecto a los camiones, si es que cuenta con esta tecnología, para saber más o menos el tiempo en el cual va a arribar a la estación, cargadores para tu dispositivo móvil y botones de pánico, se le podría llamar, entre otras. Internet también es una de las cuales se tiene. Entonces es lo que buscamos, o es la idea, la propuesta que se tiene, y la forma en cómo podríamos alimentar esto, pues para no hacer uso de electricidad tradicional en el mismo techo de la parada, se buscaría la forma de poner paneles solares para de esta forma poder alimentar, pues digamos, solamente el cubículo, y de ahí pues que se alimente el internet, las pantallas, las cámaras, los cargadores y todo lo que se vaya a requerir de infraestructura en cuanto a electricidad hablando. Lo que también buscamos, como sabemos, es un pueblito, entonces buscamos no tener un contraste tan fuerte de pues dos estilos muy distintos, entonces buscaríamos la forma de cómo darles una fachada para que vaya, una fachada colonial, para que vaya conforme al entorno en el que se encuentra. Nuevamente repitiendo, pues es un pueblito mágico, entonces no es una estación, no podría verse bien una estación, digamos, del Metrobús en la Ciudad de México en un pueblito mágico, como que hay un contraste bastante fuerte, entonces se vería igual de una forma pues más bonita y no se vería más hogareño el lugar. Entonces es una idea que se tiene precisamente para la parada, que no se vea tan feo el cambio. Tomando lo del mobiliario urbano, uno de los puntos débiles que vimos fue, en las pocas zonas que pudimos visitar, fue que los contenedores de basura eran casi nulos. Entonces esto también lo podríamos implementar, sobre todo para no dejar una mala impresión a los turistas, ya que cuando nosotros hicimos nuestra visita, pues sí logramos percibir, sobre todo en el kiosco, que había cúmulos de basura. Entonces pues obviamente para la vista no es agradable, pues obviamente ya tu panorama pues cambia totalmente, ¿no?
Entonces aquí otra implementación podrían ser los contenedores de basura, que como lo tenemos en nuestra escuela, que se divida por PET, cartón, residuos que ya no son reutilizables, entre diferentes categorías para que pues se pueda tener un mayor control de la basura y se pueda destinar a algún lugar en el cual pues corresponda, ¿no? Por ejemplo el PET, pues alguna compañía que se dedica al reciclaje, desechos orgánicos para composta, entre otras cosas, los desechos que ya no son reutilizables como podrían ser pañales, toallas sanitarias, entre diferentes situaciones que pues sabemos que ya no se pueden reutilizar, pues que vayan destinadas a donde tienen que ir. Un dato también importante que nos comentaron fue que la infraestructura que va conforme a la corriente eléctrica, o sea, el cableado, está siendo subterránea. Esto con la finalidad o con la idea de que al momento de que este pueblito crezca, porque pues tenemos la idea y esperamos que sí sea así, que vaya creciendo conforme a el destino turístico, que tenga mucha más demanda, al momento de que ingresen autobuses pues de mayor capacidad, más grandes, pues sabemos que son de una altura mucho más grande. Entonces, precisamente se está intentando hacer el cableado subterráneo para evitar accidentes en los cuales, pues, ya sea con el viento o precisamente retomando el tema de los autobuses grandes, pues se fuesen a atorar con los cables, ¿no? Entonces, pues esto podría detonar en algo, pues nada grato, se cortaría el suministro eléctrico, pues, para el área en la cual se cortó, entonces es con la finalidad de, pues, evitar problemas o algún tipo de incidentes en los cuales pues, puedan detonar en algo mayor que simplemente pues, el corte del cable, ¿no? Otra idea que quizá no va tan allegada al mobiliario urbano, pero es una idea que no nos desagrada, es la implementación de estacionamientos subterráneos. Y esto con una idea simplemente, el hecho de poder evitar o reducir en su gran mayoría la congestión vial, con la cual el turista llegue, llega al estacionamiento subterráneo, simplemente pues dejan su carro y salen ya sea al hotel o a lo que quieran hacer, pero usando el transporte público precisamente para esto, para evitar el uso del automóvil, fomentar la caminata. Y de igual forma es un pueblito que pues no es desagradable, es bastante bonito por lo poco que pudimos observar. Entonces sería muy grato el hecho de no tener tantos carros para de igual forma pues tener una vista mucho mejor, de no estar un poquito alejados de la ciudad. El hecho de estar en la ciudad pues estás viendo automóviles, motocicletas constantemente, entonces el poder caminar en un lugar donde pues los carros no están tocando el claxon, estacionándose en doble fila, entonces es algo muchísimo más agradable. Y pues de igual forma el uso del transporte público es más barato y te llevaría al destino al que tú vas, entonces sería una muy buena idea. De igual forma, otra cosa que no pudimos observar fue que casi no existen la señalización de cruce peatonal, entonces de igual forma es algo que se tiene que hacer porque no están implementados. Entonces el hecho de, sabemos la cultura en México, pues la cultura vial sobre todo no es bastante buena, pero el hecho de que existan, pues así se ve de una forma más ordenada, y también es algo bueno para saber pues por dónde se puede cruzar y por dónde no, para poder evitar accidentes, porque sabemos que los accidentes viales, sobre todo que la gente se cruza por lugares donde no deben o que se estacionan donde no deben, pues igual es algo que tenemos que cambiar como cultura mexicana. Entonces es otro punto que igual tenemos pues bastante fuerte, ¿no? El hecho de que no existen tampoco esto. También algo que no pudimos observar y creo que hasta el momento no es necesario, pues son los semáforos, precisamente porque como no se ven tantos vehículos, pues no es tan relativo que se usen. Y para ya concluir, el hecho de la ruta, o retomando lo de las paradas inteligentes, no pudimos tener el trayecto de la ruta de inicio a final. Entonces, para poder determinar en qué punto sería el exacto o los puntos clave para poder implementar estas paradas inteligentes, tendríamos que conocer la ruta, pero para esto se necesitaría una segunda visita, la cual pues esperamos pueda ser pronto, para poder en la tercera parte de este video poderles comentar si ya tenemos algo más concreto sobre esto, y también saber los puntos clave, o saber si son, cuántas paradas tiene, y ver si son las indicadas, o poder dar nosotros nuestra propia idea
de saber dónde sería el punto exacto o los puntos de mayor afluencia para poder concentrar a toda la gente y que no sean paradas intermitentes como se conoce pues, el transporte público aquí en la ciudad. Bien, como lo mencionaba mi compañero Irving, no tuvimos la oportunidad de ver estos centros de afluencia en donde pues se concentra la mayor cantidad de gente. Entonces, como parte de la implementación que decía de las paradas inteligentes, nosotros también podemos, pues en este caso con esa segunda visita, observar más en dónde sería adecuado integrar estas paradas, que queden a la mano con pues los diferentes hoteles, los restaurantes, las tienditas de artesanía y los diferentes atractivos con los que cuenta este pueblo. Entonces sería mucho mejor. Y parte de ello, pues también, ¿por qué no? Para entretenimiento de algunos niños, pudiera ser tanto del pueblo como de los turistas que llegan, la implementación de un parque que quede de manera céntrica en este tipo de lugares. Digo, más que nada porque pues hay personas que llevan como se los dije, llevan a sus niños, llevan visitas, llevan niños pequeños, que pues en este caso no siempre suelen entretenerse con este tipo de visitas. Entonces, ¿qué pasa? Los llevamos a estos centros recreativos para ellos, para así, pues uno también como persona ya tomarse ese break, dejar que los niños se entretengan un momento y así poder seguir con nuestro recorrido. De acuerdo al croquis turístico que nos proporciona el estado de Guanajuato sobre esta zona de Mineral de Pozos, podemos ver que las diferentes zonas, como se los mencioné anteriormente, pueden tener una línea de transporte a base de hidrógeno que en cierto punto se pueden interconectar para así facilitar pues, el desplazamiento de las personas, evitar el mayor tiempo perdido, por así decirlo, que se pueda. Y estas líneas, cada una de ellas llevaría, pues en este caso, una zona que vaya simplemente a la parte de los hoteles, otra línea que interconecte nada más la zona de restaurantes, así como la parte de las tienditas y artesanías, y otra que pues especifique solamente los atractivos con el que cuenta este pueblito, como por ejemplo las diferentes minas, las haciendas, las escuelas y ese tipo de atractivos que pues suelen diferenciar mucho a este pueblo. Otra idea que teníamos igual al implementar esta cuestión de las paradas inteligentes sería la cuestión de cobro para hacerlo más eficiente y evitar las demoras, que sería pues tanto cobro como en efectivo, así como con una tarjeta especializada simplemente para este tipo de transporte, ya sea de cualquiera de las líneas, lo cual pues haría reducir bastante los tiempos de desplazamiento, el no estar esperando a las personas tanto tiempo, y así pues reducir también los tiempos de cada turista para pues en este caso que puedan aprovechar más el tiempo en este pueblito que verdaderamente vale la pena estar en él. Y bueno, esta fue mi participación en el video, esperemos que les haya gustado mucho. Muchas gracias por llegar hasta este punto con nosotros y como lo mencionaba mi compañero José María en un principio, esperen a la corrección del primer video, del primer capítulo de este proceso, ¿no? Sobre la implementación del Mineral de Pozos. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en la siguiente.